¿Cómo escuchaste la llamada del Señor al sacerdocio? Una llamada de Dios muy insistente, de la que yo quería huir. Yo no quería ser sacerdote, yo quería fundar una familia cristiana y el Señor me llamó de un modo muy divertido, no sé si queréis que os lo cuente. Entonces yo recuerdo que cogí la Sagrada Escritura y me subí al tejado de la casa de mis padres, que por cierto ahora hice hace poco 25 años de cura, y me quise volver a subir al tejado de la casa de mis padres y me di cuenta que era bastante más peligroso de lo que entonces me parecía. Me puse ante el Señor, me habían explicado que cuando uno abría la Biblia rezando, Dios te podía decir lo que quería de ti, ¿no? Recuerdo que hice trampa porque yo sabía que en el Antiguo Testamento todo el mundo se casaba y en cambio en el Nuevo Testamento seguro que salía algo de Jesús rollo llamando a los apóstoles y no quería, ¿no? Y entonces recuerdo que abrí tan al principio que cogí el segundo libro de la Biblia, el Éxodo, en el número 19, abro y leo. Pongo el dedo y leo: si de verdad queréis hacer mi voluntad, seréis mis sacerdotes. Y entonces, pum, cerré y dije, mierda, fui a un campamento, pensé, me voy a un campamento de chicos y chicas y así me busco alguna chavalica maja y ya está, y así se me va esta pedrada, ¿no? Y fui a un campamento y en esto que dos amigos míos en medio del campamento me dicen que se van al seminario. Y yo digo, pero oye, ¿me queréis dejar en paz? Es que no se puede vivir tranquilo aquí sin pensar en la vocación. Yo recuerdo que 4 días antes de mi vocación hubo la boda de un amigo y me acuerdo que de todo el grupo de amigas mías, pues en esa boda yo bailé con todas, absolutamente con todas. Me da un poco vergüenza decir esto, pero bueno, es así. Pero a los 4 días pasó lo que quería contar, que es el momento de mi vocación. Para mí fue muy fuerte porque, claro, me cambió la vida absolutamente. Entré en la parroquia de San Miguel en Pamplona, a la izquierda hay un Cristo tamaño natural y me puse de rodillas delante del Cristo y le dije, Señor, ¿qué quieres de mí? Entonces el Señor me mostró en el alma, yo no lo sé explicar muy bien, pero es así, como una tormenta de arena, un desierto de arena, una tormenta de arena, y el Señor desde la cruz es un Cristo precioso, tamaño natural, de madera, y Jesús me decía, yo lo oía dentro de mí, míralos, o sea, había en la tormenta de arena personas que iban y venían perdidas. Me decía, míralos, están como ovejas sin pastor, ¿quieres ser mi sacerdote? Yo recuerdo que le dije, Señor, yo no valgo, soy un desastre. Y el Señor, me acuerdo perfectamente, que me dijo, no tengas miedo, yo estaré contigo. Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo podcast de JRC. Yo soy Isa y en el día de hoy vamos a entrevistar al padre Santi Arellano. El padre Santi Arellano es un sacerdote perteneciente a la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, natural de Pamplona, y actualmente es conciliario de FRC, Familias por el Reino de Cristo. También colabora en Radio María y es párroco en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Talavera. Muy buenas, Santi. Muy buenas, Isa, y muy buenas a todos los que podéis estar escuchando esta grabación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy estupendamente bien con este equipazo que tenéis aquí de jóvenes, que da mucha alegría solo estar con vosotros. Gracias. Muy bien, Santi, pues empieza un poco contándonos, para los que estén escuchando y no te conozcan, de dónde vienes, cómo escuchaste la llamada del Señor al sacerdocio. Bueno, pues yo soy navarro, nací en Pamplona y, bueno, yo tengo una historia previa a mi vocación, pero bueno, mi vocación es una llamada de Dios muy insistente, de la que yo quería huir. Yo no quería ser sacerdote, yo quería fundar una familia cristiana y el Señor me llamó de un modo muy divertido. No sé si queréis que os lo cuente. Claro, ¿Sí? Sí. Bueno, pues yo huía de la vocación, pero yo sabía que el Señor quería algo de mí. Entonces yo recuerdo que cogí la Sagrada Escritura y me subí al tejado de la casa de mis padres, que por cierto ahora hice hace poco 25 años de cura, y me quise volver a subir al tejado de la casa de mis padres y me di cuenta que era bastante más peligroso de lo que entonces me parecía, porque es una buhardilla así que tienes ahí la caída de salida. Y entonces nada, con la Biblia, y recuerdo que a mis 17, 18 años me puse ante el Señor, me habían explicado que cuando uno abría la Biblia rezando, Dios te podía decir lo que quería de ti, ¿no? Entonces yo no quería ser sacerdote, pero sí quería hacer la voluntad de Dios. Entonces pensé, bueno, pues abro y lo que tú me digas, le dije al Señor. Pero recuerdo que hice trampa porque yo sabía que en el Antiguo Testamento todo el mundo se casaba y en cambio en el Nuevo Testamento seguro que salía algo de Jesús rollo llamando a los apóstoles y no quería, ¿no? Y entonces recuerdo que abrí tan al principio que cogí el segundo libro de la Biblia, el Éxodo, en el número 19, abro y leo. Pongo el dedo y leo: si de verdad queréis hacer mi voluntad, seréis mis sacerdotes.
Y entonces, pum, cerré y dije, mierda, perdón, Nunca más. no vuelvo a abrir, esto es muy peligroso. Y entonces, nada, no volví a abrir en meses la Sagrada Escritura. Y la verdad es que todo era así. Y el Señor muy simpático iba saliéndome al paso con, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo que me explicaron un día que la palabra amén no es solo así sea, sino así es. Y entonces yo iba ahí todo pedantillo por la calle diciéndole al Señor, Señor, si tú quieres que yo sea sacerdote, me dices amén, clarito, y yo me meto al seminario. Y entonces recuerdo que de repente nada más decir eso, escuché polifónico a 4 voces, amén. Recuerdo que me quedé clavado en la calle, tanto que venía una señora con unas bolsas de la compra, y entonces me puse a mirarle fijamente para preguntarle si ella lo había oído. Y entonces ella me miró fijamente y se marchó, porque debió pensar que le iba a robar a pie de calle, ¿no? Entonces di la vuelta a la manzana y ponía Orfeón Pamplonés y estaban enseñando el amén de una misa. ¡Oh, amén, amén, amén! Y dije, ¡buah, qué casualidad! Nada. Y así muchas. Por ejemplo, me fui a un campamento, pensé, me voy a un campamento de chicos y chicas y así me busco alguna chavalica maja y ya está. Y así se me va esta pedrada, ¿no? Y fui a un campamento y en esto que 2 amigos míos en medio del campamento me dicen que se van al seminario. Y yo digo, pero oye, ¿me queréis dejar en paz? Es que no se puede vivir tranquilo aquí sin pensar en la vocación. Bueno, total, que yo iba pasando. De hecho, recuerdo que 4 días antes de mi vocación hubo la boda de un amigo y me acuerdo que de todo el grupo de amigas mías, pues en esa boda yo bailé con todas, absolutamente con todas. Me da un poco vergüenza decir esto, pero bueno, es así. Te recuerdo, no tengo ni idea de bailar, lo hago fatal, pero da igual. Yo, o sea, nunca he sido así como muy vergonzoso. En cambio veía a los chicos sentaditos, ¿no? Y yo decía, pues yo voy a bailar, porque no voy a bailar, ¿no? Te recuerdo un paso doble de un lado al otro del salón, que me da una vergüenza ahora con una mamá, ahora mismo mamá de varios hijos. Bueno, total que me lo pasé pipa, pero a los 4 días pasó lo que quería contar, que es el momento de mi vocación. Para mí fue muy fuerte porque, claro, me cambió la vida absolutamente. Entré en la parroquia de San Miguel en Pamplona, a la izquierda hay un Cristo tamaño natural, y me puse de rodillas delante del Cristo y le dije, Señor, ¿qué quieres de mí? Entonces el Señor me mostró en el alma, yo no lo sé explicar muy bien, pero es así, como una tormenta de arena, un desierto de arena, una tormenta de arena, y el Señor desde la cruz es un Cristo precioso, tamaño natural, de madera, y Jesús me decía, yo lo oía dentro de mí, míralos, o sea, había en la tormenta de arena personas que iban y venían perdidas, me decía, míralos, están como ovejas sin pastor, ¿quieres ser mi sacerdote? Yo recuerdo que le dije, Señor, yo no valgo, soy un desastre, y el Señor, me acuerdo perfectamente, que me dijo, no tengas miedo, yo estaré contigo. En ese momento yo tuve una alegría enorme hasta hoy. Yo llevo ahora 26 años de sacerdote y tengo una alegría, nunca he dudado de mi vocación, nunca, y siempre como con un gozo muy grande de ser sacerdote, ¿no? Una de las cosas que me ha consolado en estos 26 años es que cuando yo le dije al Señor que yo era un desastre, que yo no valía, Él no me dijo, no, tú eres un genio, tú vales un montón. No, no me dijo eso. Él me dijo, no tengas miedo, yo estaré contigo. O sea que Él sabe que soy un pobrecillo, pero Él está conmigo y después de 26 años lo puedo decir, lo ha cumplido. Y no tengo miedo. No tengo miedo porque sé que Él estos 26 años me ha acompañado y lo seguirá haciendo. Así que muy agradecido por esta llamada. Luego entré en el seminario, que la verdad es que en ese momento dije, vale, Señor, yo voy al seminario, pero si al final no me quieres aquí, que me echen. Y es que estaba convencido que me echarían. Yo llegué ahí al seminario. ¿Fuiste al seminario de Pamplona? Fui al seminario de Toledo. De Toledo, directamente. Sí. Bueno, yo fui a mi director espiritual, Antonio Pérez Mosso, que es el fundador de la hermandad, que ahora estará en el cielo escuchándonos. Y yo le dije, mira, Antonio, que no sé qué me ha pasado esto, ¿no? Le conté. Y me dijo él, a Toledo. Él venía de Chile y tenía un acento así como muy peculiar. A Toledo. Estamos fundando una hermandad. Y yo, pues a Toledo. Vámonos a Toledo, ¿no? Donde sea, no sé. Y entonces ahí coincidimos con 4 compañeros que luego después fue la fundación de la hermandad, ¿no? Pero yo estaba convencido, cuando llegué al seminario de Toledo, ¿no? Éramos 120 seminaristas, divertidísimo. Cuando Almodóvar y esta gente sacan películas en plan pasillos largos y todo oscuro, y eran unas risas. O sea, yo no me he reído tanto. Bueno, después me he reído mucho también. Pero en ese momento del seminario, 120 chavales deseando servir al Señor, estudiábamos, rezábamos, pero nos divertíamos tanto. Bueno, por supuesto, fútbol todos los días. Había unas juergas. O sea, cantidad de bromas que hacíamos, que no sé si ahora viene al caso, pero bueno, que era muy divertido. La primera noche yo me meto como diciendo, ya verás, seguro que la lío, ¿no? Y eran las 12 y de repente llamaban a mi puerta y digo, ya está, ya he hecho algo mal, ¿no? Y en esto abro la puerta y veo una bruja enana, o sea, con granos, con una nariz horrorosa, con un gorro horrible,
Y yo, buenas noches. Y el otro, buenas noches, buenas noches. Era un seminarista y se había puesto. Vale. Y yo en vez de gritar, le dije, buenas noches. Me lo comí, el susto me lo comí. Y al día siguiente me dijo, tío, me lo ocurro, me voy a las 12 para darte un susto, tío, y buenas noches. Estaba enfadado. Y dije, bueno, por lo menos no he gritado. Qué divertido, ¿no? Es estar Impresionante. en el seminario. Era muy divertido, cantidad de bromas, así simpáticas, sin hacer daño a nadie, pero muy divertido. Lo pasamos muy bien. Entonces, en esa época, o sea, tú entraste al seminario, pero la hermandad se estaba fundando. Claro, o sea, Tú estuviste en esos primeros inicios de fundación de la hermandad. Claro. El tema es que Antonio Pérez Mosso, este sacerdote navarro, bueno, tiene madre alemana, su padre es de Tafalla y él había vivido un tiempo en San Sebastián, pero estaba de sacerdote en Navarra. Fue compañero de mi padre, sacerdote amigo, porque mi padre estudió en Barcelona, donde viene Escola Cordis Jesu, que es la fundación que hizo el padre Orlandis. Bueno, por no alargarme mucho, mi padre catedrático de literatura, ahí en la comprensión de formación que recibe en Escola Cordis Jesu le cuadra la vida, ¿no? Luego conocer a mi madre y ahí venimos la familia, pero mis padres estudiaron con el doctor Canals, con Alsina, con Petit, con personalidades universitarias pues muy potentes de entonces. Estaban a la vez estudiando todos, mi padre estudiando literatura y ellos pues filosofía, sociología, bueno, distintas carreras. Y entonces de ahí viene que mi familia pertenezca desde el principio a Escola. Antonio, que viene de Escola, cuando llega a Navarra después de haber ido a la misión de Chile, enseguida viene a mi casa, yo lo recuerdo de niño, aunque propiamente yo empecé a hablar con él con 14, 15 años. En un momento un poco delicado, recuerdo de mi vida, en que me habían dicho una serie de personas que si no me consagraba con ellos, porque me veían inquieto y hacía judo, esquí, no estudiaba nada, suspendía 7, me acuerdo. Mi padre entonces era director general de educación en Navarra, o sea, se encargaba de la educación de todos los centros públicos y privados en Navarra, y su hijo en el colegio, suspendiendo 7, solo sacaba sobresaliente en deporte, o sea, en religión también. Pero además 7 pencos, no daba ni chapa. Entonces mi padre tenía que ir a hablar con el tutor, que qué le pasa a su hijo, ¿no? Usted que enseña a enseñar. Director general, hablaba con mi padre. El director de colegio. Sin embargo, mi padre nunca dijo, eres un desastre, hijo mío, no vamos a hacer nada contigo, sino que se daba cuenta que todavía no había madurado, ¿no? Y bueno, pero a lo que voy, ¿no? Me habían dicho que si yo no me consagraba con ellos, yo me condenaría. Entonces yo recuerdo ir a Antonio y decirle, Antonio, me han dicho esto y llevo un poco agobiado porque, claro, yo no me quiero condenar, pero a la vez ya no veo que me tenga que consagrar con, no sé, yo tenía 15 años entonces. Y él me dijo una frase que se me quedó grabadísima, lo que no da paz no es de Dios, lo que no da paz no es de Dios. Y entonces pensé, yuju, me caso, que bien, no sé, ya con 15 años, ¿no? Luego cuando el Señor me llamó, pues ya me dio mucha paz, me dio mucha alegría y aquí estoy, después de 26 años. Pero Antonio empezó a ser mi director espiritual. Después, claro, fundador de la hermandad. Después he estado trabajando apostólicamente con él 18 años. Me ha marcado muchísimo la vida con él, el sacerdocio con él, su modo de el conocimiento de la historia, pero de la vida real también, como un párroco sencillo de pueblo, pero muy apóstol. Y bueno, ahora ya se nos ha ido al cielo, ¿no? Que para mí es un dolor, pero también sé que nos sigue ayudando desde el cielo, ¿no? Bien, has hablado de tus padres, especialmente de tu padre, jolín, qué espiritualidad recibida, qué enriquecedora, ¿no? ¿Cómo te ha influido esa educación heredada por tus padres, sobre todo en la fe, en tu posterior vida sacerdotal? ¿Cómo se vivía la fe en tu casa? A ver, mi casa, somos 3 hermanos. Tengo una hermana mayor, una hermana pequeñita. En mi casa yo los primeros recuerdos que tengo es de mi familia rezando el rosario, yo saltando de asiento en asiento y rompiendo las imágenes o sea, tengo todas las imágenes del salón que hay en casa todavía están descabezadas. Cajeta. Sin cabeza y pegadas, luego hay con, ¿no? Típico pegamento super glue de eso, pum, ¿no? Y yo lo que recuerdo es especialmente a mi madre convaleciente de alguno de los embarazos y porque mi madre perdió 13 niños varones, o sea, los 5 primeros nacían vivos, varones, y morían a las 24 horas. Esto fue una cosa muy fuerte en mi casa. Y entonces intentaban siempre poder concebir un niño y que viniera, querían una familia numerosa, ¿no? Entonces yo recuerdo de pequeñito rezando con mis padres para que naciera uno de esos niños. Entonces mi madre convaleciente en la cama, mi padre de rodillas con los brazos en cruz y el rosario ante la imagen de la Virgen del Pilar, ¿no? Entonces eso me ha marcado mucho, ¿no? La fe, ¿no? Qué grande, mi padre es tan grande y sin embargo Dios es más grande y la Virgen es más grande porque mi padre de rodillas con los brazos en cruz le pide a ella, ¿no? Ahora, reconozco que me impresionó más en mis ojos de niño cuando vi a mi padre en una despedida de la Virgen de Ujue, que es una romería muy típica que hay allá,
al cantar los hombres, que se canta con mucha fuerza, adiós reina del cielo, madre del Salvador, mi padre lloraba, ¿no? Y entonces recuerdo mi padre llorando y yo mirándole solo a mi padre, ¿no? No podía más que mirarle y decir qué tierna tiene que ser la Virgen para que mi padre, que es tan fuerte, ¿no? Se eche a llorar ante ella, ¿no? Entonces, claro, todo esto tú lo vas recibiendo por parte de mi madre, que siempre ha sido muy alegre en medio de toda esa... Siempre estamos cantando en casa, copla española, siempre... Mi casa está siempre llena de amigos, especialmente amigos como de una tradición, una comprensión de fe tanto de escuela como del mundo más tradicional navarro, siempre cantando jotas con las guitarras, el acordeón, sobremesas muy alegres de chistes, de bromas, que por cierto me encantaría que los jóvenes también recuperéis ese estilo, ¿no? De alegría popular, ¿no? De cantos y también de bromas limpias, o sea, no de herir a nadie, de faltar la caridad, sino que eso es muy bonito cuando se da entre vosotros también, ¿no? La sana diversión. La sana diversión. Porque eso al final te das cuenta y no te hace una compleja cuando vas por la vida, sino, oye, que yo sé lo que es divertirse y sé lo que es tener amigos, ¿no? Y que los jóvenes cristianos no somos unos frikis. Exactamente. Que vosotros también, insertados en medio del mundo, sin ser mundanos, sin ser del mundo, pues podéis ser la sal, como dice Jesús, ¿no? Y bueno, pues yo todo eso lo he vivido. Igual que he vivido etapas en mi vida, pues en que mi padre no me lo frenaba, pero yo iba por ahí a hacer pintadas. Entonces era legal, ¿eh? Uy, Santi. Sí, ahora a la cárcel ya, ¿no? Esto se publica. ¿Eres grafitero, Santi? Totalmente. Totalmente. ¿Te pega? Y vamos muchas noches, no sé si me pega, pero... A ver, yo ahora no lo recomendaría para nada. Y creo que no se puede porque encima es ilegal. Pero entonces era legal, era todo este boom de que se podía hacer de todo y no pasaba nada, ¿no? Y entonces, ¿yo qué hacía con mis grafitis que eran? Pues viva Cristo Rey, aborto no, divorcio no, ¿no? O sea, todo así, rollo católico, pero muy divertido. Entonces, nuestra principal preocupación no era la policía. Nuestra principal preocupación era la policía de Ribatasuna. O sea, los de la ETA tenían su policía personal y ellos iban con palos y con perros a zumbar al que no estuviera de acuerdo con ellos, ¿no? Entonces, nuestro miedo era eso. Tanto es así que un día estaba pintando yo detrás de una... Igual me estoy pasando contando esto. No te pasa nada, ¿no? Estaba pintando detrás de una señal y entonces de repente veo que vienen 2 coches de policía. Digo, joder, ya van a por los malos. ¿Estabas tú solo pintando? Estaba yo con otro compañero. Digo, ya van a por los malos, la poli es los nuestros, ¿no? Y de repente me cogen, me meten al coche. Y pasé esa noche en comisaría. ¿Y qué te dijo tu padre luego? A ver, el tema es que sí que se podía pintar detrás de las señales, o sea que nos cogieron injustamente, ¿vale? Pero lo gracioso fue que vino un padre a buscarnos, no el mío, que no sé dónde estaba, no sé cómo fue aquello, y empezó a la policía diciéndoles, a los de la ETA no los cogéis, ya estos desgraciados. O sea, y yo, oye, tenemos nuestra dignidad, estos desgraciados. Total que pasamos la noche en comisaría, que es una cosa simpática, bueno, sin más. A ver, que no hay que pintar, que no hay que hacer grafitis ni nada de eso. Pero ya que vandalizas, pues lo haces bien, ¿no? Y luego con una cosa, es sí, yo estoy de acuerdo contigo. ¿A que sí? Sí. A que te mete en el alma un espíritu de combate, claro, pero para el bien. El aborto es un crimen. Entonces yo quiero decir, si voy y pintando aborto no, pues luchamos con las armas que tenemos. Con las armas que tenemos. Y entonces teníamos esa. Ahora ya no. No, bueno, ahora hay otras armas, ¿no? Las redes sociales, por ejemplo. Sí. O no, hay otras formas. Yo creo que en general hay que hacerlo desde lo positivo, ¿no? Desde el tesoro que es la vida, ¿no? Y tal. Pero fíjate el Papa el otro día que valiente, ¿no? En el viaje que hizo, queriendo canonizar a Balduino, el rey, que se dimitió como rey para no aprobar el aborto, ¿no? Y entonces el Papa ha dicho que es un sicario, que es un criminal el que mata al bebé y que por eso este hombre es honroso. Y le han criticado muchísimo al Papa por eso. Entonces que hay que ser valiente y en ese sentido rompedor, ir contracorriente, pero bueno, con las armas que Dios en cada momento nos va dando, ¿no? Muy bien, pues qué rica esa espiritualidad que te han dado tus padres. Supongo que se pusieron muy contentos, ¿no? Cuando decidiste dar el paso y ir al seminario. Bueno, a ver, les sorprendió bastante porque no se lo esperaban para nada. O sea, yo estaba, pues eso, detrás de las niñas, detrás de tonteando, ¿no? Dios me protegía, ¿eh? Tengo un recuerdo muy gracioso en una javierada que yo iba, pues eso, tonteando con niñas y recuerdo que pedí un polo de limón en un kiosco que había, ¿no? Entonces me pongo a comerme el polo de limón y de repente se me ponen los labios horrible. O sea, se fueron todas. Me quedé yo solo con mis labios. Qué majo es el Señor, ¿verdad? ¿Cómo te libres? Bueno, y así, muchas, ¿eh? Muchas. O sea, de las tonterías que uno hace en esa época. Recuerdo, por ejemplo, estuve 2 años pidiendo a mis padres
una chupa Levis Strauss de esas, que era una... Entonces era como... O de Gatete la vaquera. Sí, como pija y macarra a la vez. Sí. Y entonces, por fin, después de 2 años, porque mis padres en general, por criterio, no nos daban cosas de marca, o sea, que preferían como que fuéramos sencillos, ¿no? Entonces iban al colegio gente con unas Nike Air ahí, ¡buah! No sé qué, de baloncesto, y yo iba ahí con mis Newji, no, ¿cómo se puede? Da igual. Adidas con H intercalada y cosas así. Eso no hay que decir. Bueno, el caso es que lo hacían por pobreza, entonces no me querían comprar eso, pero ya después de 2 años, pues ya me compraron la chupa Levis Strauss. Entonces cuando estoy, por el primer día que paso por Pamplona, Plaza San Francisco, me acuerdo perfectamente, de repente una señora, la típica señora que sale con la bata y los rulos, ¿no?, a la calle, y le dice, oye chaval, me dice, que me he dejado la llave por dentro, ¿me puedes subir por favor? Y entonces efectivamente dejé la chupa en un coche, me subí por el tubo, abrí, señora, ahí te yo en plan, ¿eh? Ahí tiene su puerta abierta, me habían robado la chupa. Primer día. Y yo pienso de verdad que Dios me protegía para no estar en tonterías, ¿no? Y entonces, bueno, Claro. son como pequeños detalles, ¿no? Pero que yo estoy convencido ahora que son del amor del Señor, entonces me he sentado fatal, claro. O sea, Claro, en ese momento sí. Nos has dicho que luego estuviste en la hermandad, ¿no? O sea, claro, la vez se fundó. a ver, Toledo todavía, o sea, la hermandad no estaba fundada. Yo hice todo mi seminario en el seminario de Toledo. Seminario mayor. Toledo con los 120 seminaristas, seminario mayor, que ya digo que fue un regalo increíble, que esos 6 años que al final te marcan muchísimo Sí. para estudiar, para rezar y también para convivir. O sea, las 3 cosas fueron un regalo. Entonces yo me ordené diácono. Cuando me ordené diácono es cuando le vamos al obispo a decirle que queremos fundar una hermandad. Antes de ser diácono, porque el diaconado incardina, antes de ser diácono, ya le fuimos al obispo a decirle que cuando nos ordenásemos queríamos pertenecer a una hermandad, que somos diocesanos, sacerdotes diocesanos, pero al servicio de los obispos donde quiera que nos lleven, pero viviendo en comunidad, ¿no? Y con una espiritualidad común. Claro, de eso te iba a preguntar un poco, explícanos cuál es la espiritualidad de la hermandad, porque es una espiritualidad muy cercana a RC, porque al final es el corazón de Jesús y el corazón de María. Cuéntanos un poco cómo fueron esos años, o sea, cómo es la espiritualidad tal cual como de la hermandad y cómo os forman allí en los corazones de Jesús y de María y cómo lo siguen formando ahora, porque el seminario de la hermandad sigue estando, ¿no?, al lado. Claro. Bueno, pues tiene que ver con el apostolado de la oración. En los inicios, la fundación del apostolado de la oración, que es la entidad a la que pertenece tanto Escola Cordis Jesu como la hermandad de algún modo, aunque como sacerdotal, y también RC, Reino de Cristo, JRC, FRC, JUR, todo esto viene del apostolado de la oración. El apostolado de la oración es un jesuita, el padre Gautrelé, si os queréis acordar del Gautrelé que tenéis aquí, pues parecido, ¿no?, que ve a unos jóvenes universitarios, unos jóvenes novicios jesuitas que quieren ser misioneros y que están todo el rato pensando en cartas y en irse a África o y no en estudiar, que es lo que les toca. Entonces le dice, vosotros tenéis que ofrecer el estudio. Vuestra vida va a ser ahora el ofrecimiento del estudio, santificando lo que os toca hacer, es como más evangelizáis. Y de ahí sale el apostolado de la oración. Luego viene el padre Ramier, que es uno de los jesuitillas que estaba ahí queriendo irse de misiones y que entendió esta vocación, que lo destinan ahí. Y entonces, desde ese lugar, él hace los estatutos del apostolado de la oración, difunde por el mundo entero el apostolado de la oración, y por eso es el gran propulsor, ¿no? Y a nosotros nos llega a través del padre Orlandis. Y el padre Orlandis tiene un artículo muy importante que se llama Pensamientos y ocurrencias, donde describe lo esencial de nuestra espiritualidad, de Escola, de la hermandad, y que ahora ha llegado a peregrinos, y que a través también de todo esto, pues llega al Reino de Cristo, ¿no? Y es que hay 3 etapas en la devoción al corazón de Jesús. Santa Margarita, que es la que recibe las confidencias, que por cierto hacemos ahora 350 años de aquella gran promesa, de aquella revelación. Después el padre Ramier, como quien estructura, ¿no?, con la divinización del cristiano, las esperanzas de la Iglesia, con el apostolado de la oración, un libro que tiene él publicado, él como que estructura ese pensamiento, y luego Teresita del Niño Jesús, que es la que lo hace asequible a las almas sencillas, ¿no? Porque uno ve a veces la dureza de Santa Margarita y podría decir, esto no es para mí. O ve lo profundo del estudio del padre Ramier y dice, esto no es para mí. En cambio, Teresita, como que es doctora en la ciencia del amor, nos revela lo esencial de la revelación del corazón de Jesús a Santa Margarita, la profundidad, pero como masticada para los sencillos, y nos lo hace asequible, ¿no?, con Historia de un alma, que es un tesoro, ¿no?
¿Qué es el corazón de Jesús? El corazón de Jesús es la máxima expresión humana del amor divino. Es el símbolo por excelencia de la misericordia de Dios. Esta es definición del Papa Francisco. Y me parece una maravilla. Dios ha querido amarnos con locura y manifestarnos su amor. Y la locura del amor de Dios, lo esencial de Dios es que es amor. La locura del amor de Dios es que se ha encarnado y ha tomado un corazón humano. Y ese corazón nació en las entrañas de María, fue encarnado en las entrañas de María, nace en Belén, muere en la cruz, es traspasado por una lanza, deja de latir, pero al tercer día vuelve a latir plácidamente por amor a nosotros, ya nunca más va a dejar de latir. En ese amor, en ese corazón de carne, está latiendo el amor más sensible y delicado que pueda tener una persona, el amor más fuerte y racional y profundo que pueda tener un ser humano, y también el amor divino de Dios, porque Jesús es el Hijo eterno de Dios. Entonces, en ese corazón se resume todo. Cuando Dios quiso que su corazón quedase abierto, pues por la lanza nos está diciendo, mi intimidad se abre a vosotros, ¿no? Entonces me parece que de verdad es el símbolo por excelencia del amor divino, ¿no? Es el amor de Dios encarnado que se nos manifiesta. A mí me apasiona este tema, porque creo que la clave es el corazón de Jesús. Cuando a veces te dicen jóvenes, pero esto es actual la devoción al corazón de Jesús. Yo siempre digo, vamos a ver, mira los emoticonos del WhatsApp. ¿Cuáles son los emoticonos que más se utilizan? El de corazón, corazón partido, beso con corazón. El corazón normalmente y la caca con ojo. Y la caca con ojos. También. También por cómo está nuestro mundo, ¿eh? Ese mensaje, ¿no? Si hasta la caca sonríe, tú también puedes, ¿no? Hasta la caca de WhatsApp. Bueno, pues nuestro mundo se representa a sí mismo a veces así. Y sin embargo, muchas veces de los que más es ese corazón roto. Y el corazón no es de quien lo rompe, es de quien lo restaura. Eso decía Munilla y me parece muy profunda esa frase. El que lo restaura es el corazón de Jesús. Entonces nuestro mundo está buscando un corazón que le cure su corazón. Y ese corazón es el de Cristo, no hay nada más actual. ¿Y no te parece que puede parecer que el corazón de Jesús como que esté poco actualizado, que sea una cosa antigua, también por las representaciones que se han hecho de él, como un poco cursis quizá, como un poco la sensibilidad y te quedas solo en eso, ¿no? Claro, el tema es que, artísticamente puede haber de todo, ¿no? Sí. Pero tú tienes que ir a la persona que hay detrás, ¿no? Y artísticamente también hay joyas preciosas. Entonces el tema es verdad que a veces se ha presentado una espiritualidad del corazón de Jesús muy melosa, sí, y por eso me parece clave la enseñanza del padre Orlandis y del padre Ramier, en el sentido que hay 3 patas, ¿no? Fijaros este micrófono, ¿no? Y 2 patas. Esto es lo que no hay que hacer nunca, ¿no? Claro, efectivamente, puedes repetirlo. Pues tiene 3 patas. Bueno, pues la vida cristiana tiene 3 patas, ¿no? Lo voy a explicar rápidamente y muy sencillamente, pero me parece muy importante porque decíais que también tiene clave formativa esto, ¿no? Tiene como una clave de formación. Ya entraremos un poco después, pero sí. ¿Puedo seguir o...? Sí, que continúa. Bueno, pues San Agustín decía que toda realidad tiene modo, especie y orden. Esto suena, ya uno desconecta. Pon modo, especie y orden, ya dejaste. Especies ya desconecta. Bueno, pues especies de las Indias que vienen, especies no. Entonces, la especie es la esencia de una cosa. Por ejemplo, esta mesa es una... ¿Qué es una mesa? La especie, lo esencial de una mesa es una superficie plana a suficiente altura del suelo para realizar operaciones sobre ella. Eso es una mesa, ¿vale? Porque puede ser, luego, no sé, puedes describirla de muchas maneras, pero es una superficie plana a suficiente altura del suelo para realizar operaciones. Vale, especie es lo esencial. Luego, toda realidad tiene un modo. El modo de esta mesa es de madera, pero hay mesas que son de piedra, hay mesas que son de oro, hay mesas que son de hierro, ¿no? El modo, como es esa mesa, tiene 5 patas, tiene 3 patas, el modo, ¿no? Y luego es el orden. ¿Para qué es esta mesa? Esta mesa es de despacho. Hay mesas de ping-pong, hay mesas de billar, hay mesas de comedor, ¿no? La finalidad. Bueno, pues en la vida cristiana tiene modo, especie y orden. El modo, lo esencial de la vida cristiana, es el corazón de Jesús. La especie es el corazón de Jesús, lo esencial, la especie. El modo es la infancia espiritual. Hay que ser como niños. Y el orden es Cristo Rey. Si tú le quitas una pata a esto, te lo cargas. Si tú al corazón de Jesús le quitas Cristo Rey, lo haces ñoño, lo haces meloso. Si tú le quitas a Cristo Rey el corazón de Jesús, lo haces duro, lo haces frío, lo haces lejano. Si solo te quedas corazón de Jesús y Cristo Rey y no tienes infancia espiritual, puedes estar explicando esto como con soberbia y tienes que ser como un niño. Entonces, las 3 patas son importantes para entender el mensaje. A veces no se ha explicado así. De hecho, Santa Teresita decía que en el modo de la comprensión del culto al corazón de Jesús, ella no le atraía. Al principio no le atraía, porque era muy de manifestaciones, de procesiones, de consagraciones públicas,
Y ella decía, eso está bien, pero yo lo entiendo como un corazón a corazón con él, como intimidad de amor, ¿no? Entonces, claro, decía, me falta algo, o sea, todo es como reparaciones públicas, consagraciones. Y decía, eso está muy bien, pero yo lo entiendo como un corazón a corazón. Entonces, cuando recibí la gracia, especialmente a partir de la ofrenda de víctima, ella no hace más que hablar del corazón de Jesús, porque ha entendido que en el corazón de Jesús está contenido todo el amor de Dios. Y entonces empieza a hablar de él, pues de otra manera, ¿no? Y Sí. sí, perdón, no sé si vas a decir algo. No, ya está. Cuando, claro, tú toda esta formación la recibiste, pero ¿cuándo fue realmente cuando tuviste un contacto verdadero con el corazón de Jesús? A ver, el contacto verdadero con el corazón de Jesús, claro, yo es que no puedo desvincularlo de mi uso de razón, porque yo desde niño, mi padre me explicaba, mi madre me explicaba, ¿no? Mira, es Jesús, quiérele, Jesucito de mi vida. Yo todas las noches rezábamos el ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni hecho ni de día, 4 angelitos tiene mi cama, 4 angelitos que me acompañan, uno me da leche, otro me da lana, otro mantequilla. Para toda la semana. No, eso. Pero el caso es que eso te hace entrar en contacto con el corazón de Jesús. Desde pequeñito besos a Jesús. Nosotros tenemos entronizado en casa el corazón de Jesús. Entonces siempre era besos a Jesús, papelitos a Jesús, velas a Jesús. O sea, el trato con él es desde muy pequeñito, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, a mi padre, adorador nocturno, yo le veía de niño que él se ponía la insignia de la adoración nocturna, ¿no? Y me decía mi madre, ¿no? Me decía, mira, papá tiene una audiencia privada con el Rey de Reyes. ¡Wow! Yo me quedaba sorprendidísimo, decía, mi papá va a ver al Rey de Reyes, ¿no? Y se pone la insignia del rey. Entonces, claro, yo cuando tengo 14 años le digo, papá, yo quiero acompañarte. Entonces, claro, yo iba a aquellas adoraciones nocturnas que eran impresionantes, combatientes de la guerra, mártires, algunos te explicaban compañeros mártires, sacerdotes que se jugaban la vida entre la lluvia de balas. Me acuerdo de don Ambrosio Oransus, para coger a cualquiera del bando que fuera, se lo cargaba encima para llevarlo a que les atendieran médicamente y también a darle los sacramentos. Entonces, claro, todo eso a mí se me grababa. Entonces, todos esos son encuentros. Yo hice mis primeros ejercicios espirituales, que fueron un desastre con 15 años. Esos fueron un desastre. Nos dijeron 2 cosas. No toquéis el extintor y había un pendón con bolas de bronce. No toquéis las bolas de bronce. Bueno, me acuerdo que destornillamos la puerta de la habitación nuestra para que cuando entrasen a ver qué hacíamos se cayera el pomo, ¿no? Y entonces tapábamos las cartas, estábamos jugando al mus, ¿no? Hasta las tantas. Y luego terminó el cuarto de baño lleno de espuma de extintor. O sea, a esas edades solo tienes lo que te han dicho. Claro. Y luego guerras de bolas. Fatal, ¿vale? Pero al año siguiente ya sí que hice ejercicios con Antonio Pérez Mosso, precisamente, y ya me marcaron mucho, ¿no? Estamos hablando de 15 años. Y me marcaron. Y por eso yo decía, quiero hacer la voluntad de Dios. Pero tiene que ser Él, tiene que ser con la paz que me dé en el alma, ¿no? Entonces, cuando con 18 ya el Señor me llama, pues ya ahí tengo un encuentro muy potente con Él, que es lo que me marca la vida. Y después yo no puedo olvidar mis ejercicios espirituales de mes, tanto los que hice en el seminario como los que hice hace 2 años para mis 25 años de sacerdote, hace 1 año. O sea, no lo puedo olvidar porque es un mes con Jesús, que es mi amor, el amor de mi vida. Estoy enamorado de Él y sigo enamorado de Él. Y poder dedicar un mes a estar con Él es maravilloso, ¿no? Entonces son muchos encuentros. También recuerdo un encuentro muy fuerte con él, ya que me lo preguntas, cuando el Papa Benedicto renunció. Yo estaba en Fátima, precisamente en FRC. 2013, por ahí. No. Hace 11 años, creo que sí, por ahí, algo así. Y recuerdo perfectamente que yo tenía que explicar a los 500 jóvenes de la peregrinación la ofrenda de Jacinta en la parroquia. En la parroquia ella iba ahí y hacía su ofrenda, ahí hay una aparición de la Virgen que tiene Jacinta. Entonces yo tenía que hacer cómo ella se ofrece por la salvación de los pecadores y también por el Papa. Y de repente llega la noticia justo antes de esta explicación de que el Papa no puede con el peso de la Iglesia. O sea, fue un shock para nosotros sacerdotes, fue un shock. ¿Cómo que no puede el Papa? ¿Que renuncia? Eso no se había dado. Y era como, pobrecillo, lo que tiene que estar sufriendo para que renuncie. Entonces recuerdo que en ese momento, antes de explicar a los jóvenes la ofrenda de Jacinta, me acordé de la ofrenda de Isiar, una chica que murió con 24 años y había hecho la ofrenda de víctima y había recibido una consolación tremenda. Me acordé del padre Eduardo Laforet, que cuando dispararon al Papa se ofreció por él con la ofrenda de víctima, y pensé, yo quiero ofrecerme por el Papa, ¿no? Entonces recuerdo que pensé, es una ofrenda muy fuerte, prefiero esperar a preguntarle a mi superior, a José María Alsina, si le parecía que la hiciera. Y entonces terminé la peregrinación,
le pregunté, me dijo que sí, y el día de San Claudio de la Colombier, en la capillita del pueblo donde estaba entonces, a Oiz, en Navarra, hice la ofrenda y experimenté una fuerza, un fuego muy grande, una presencia muy fuerte de Jesús, ¿no? Que no puedo olvidar, que a la vez me pedía una caridad muy grande, especialmente con los sacerdotes, ¿no? O sea, como es interior todo, yo lo sé, pero muy fuerte, ¿no? Por eso yo también aconsejo mucho la ofrenda de víctima de Santa Teresa. Sí, cuéntanos un poco más qué es la ofrenda de víctima al amor misericordioso, porque igual suena un poco raro, ¿no? Ofrenda de víctima, Sí. víctima ya suena Y de raro. holocausto ya ni te cuento. Claro, entonces, cuéntanos un poco, pues según lo que nos has contado de Santa Teresita, la infancia espiritual y el amor misericordioso contenido en el corazón de Jesús, cómo es ofrecerse como víctima. Teresita, que es doctora en la ciencia del amor, tiene delante, o sea, hay muchas cosas que ella de un modo muy suave como que va enmendando, ¿no? Dice que a veces oía predicadores hablar de la Virgen, porque la Virgen es como tan grande, tan grande, tan grande, que ella decía, yo me quedo seca, porque me parece tan lejana, esa no puede ser mi madre, ¿no? Ella decía, es más madre que reina y es más mamá que madre, ¿no? O sea, trataba y procuraba de presentar una imagen de la Virgen que es como es, cercana, ¿no? Madre, pero también es poderosa, ¿no? Pero ella va como enmendando y corrigiendo cosas, ¿no? Y entonces había en ese momento en la espiritualidad del corazón de Jesús un modo de explicar la victimación que era más filoprotestante. Y lo explico. ¿Qué sería lo protestante, no? Dios lleva años con una ira tremenda porque el mundo no le hace caso, ¿no? Entonces la ira contenida con Dios necesita una víctima. Y entonces Jesús se ofrece como víctima y Dios descarga la ira, ¿no? Como le destroza a Jesucristo. Hombre, ese no es el Padre. El Padre está llorando ante la muerte del Hijo, ¿no? Entonces son unas comprensiones de ofrenda de la víctima a la justicia que en realidad no son católicas, no son según la fe, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que ella se da cuenta, y es una iluminación de Dios, que lo que está contenido en el corazón de Dios y tiene un deseo enorme de soltarlo es su misericordia. Entonces dice, las oleadas de ternura infinitas contenidas en el corazón de Dios, ¿quién las recoge? ¿Quién está al pie de la cruz? Cuando Él está clavado, ¿quién está al pie de la cruz para beberse sus palabras? Para que ni una gota de sangre caiga al suelo. Ella vio una estampa una vez sobresaliendo en un breviario y dijo, yo quiero permanecer al pie de la cruz, ¿no? Para recoger su sangre, para recibir su amor. Entonces, cuando ella hace esta ofrenda, le coge Dios por el fuego de amor, no le coge por la enfermedad, le coge por el amor. Ella entiende que es aceptada la víctima por el amor. Sin embargo, ella enferma y muere muy joven. Entonces, pero ¿cómo no fruto de la ofrenda, sino que el plan de Dios era que ella muriera joven. Pero a lo que voy es justo a esto, ¿no? Ella entiende que lo que hace falta es personas que reciban la ternura infinita de Dios, ¿no? Cuando las monjas, ella le ofrecía a las monjas del Carmelo, le decían, ¿quieres ofrecerte como víctima? Y decían, ni hablar. Las monjas decían, ni hablar. Eso me añadiría sufrimiento y ya me horroriza la palabra víctima, ¿no? Y decía, no, tú no te ofreces a recibir el sufrimiento, el castigo. Tú te ofreces a recibir el amor no amado. Entonces las convencía a todas. Y solamente había alguna que decía, no, yo es que soy indigna de hacer este acto tan importante. Y ella decía, justo esa es la única condición que hace falta, que te sientas indigna. Si te sientes indigno, entonces es cuando sí que puedes hacerla, porque hace falta humildad y hace falta generosidad, las dos cosas, ¿no? Entonces, lo que te ofreces es, el amor no es amado, yo quiero recibir ese amor. Ahora bien, cuando tú te unes a una persona por el amor, empiezas a alegrarte con lo que él se alegra, pero también a sufrir con lo que él sufre. Pero lo que tú te ofreces no es a sufrir, te ofreces a amar. Y como consecuencia luego, si el amado está sufriendo, tú sufres con el amado. Pero es que es imposible amar y no sufrir. Pero hay santos que han hecho la ofrenda de víctima a la justicia. Sí, lo que pasa es que yo estoy convencido que en realidad lo hacían a la misericordia. Porque lo hacían con la paz y la alegría que te daba el amor. Y no lo sabían explicar. Hacía falta una doctora de la Iglesia con una iluminación muy especial del Espíritu Santo para explicárnoslo. Porque eso no es católico. Castígame, ¿no? Para que... O sea, son modos en la pedagogía de Dios en las que nos va haciendo entender Moisés cuando se pone en la brecha. No acabes con el pueblo, acaba conmigo. Y entonces Dios está revelándose a sí mismo para explicar lo que ha pasado con Jesús. Y decía el Papa Benedicto, que esto es importante, ¿no? Decía el Papa Benedicto, toda la ira contenida de Dios por el pecado y la injusticia del mundo, porque ira no quiere decir amor apasionado, y ante una injusticia, ¿cómo reacciona, no? Y esa ira se vuelve contra sí mismo en el corazón de Cristo traspasado por la lanza, ¿no? O sea que es
contra sí mismo. No es el padre contra el hijo, sino yo asumo toda la culpa y la convierto en una fuente de amor. Entonces es apasionante. Entender cómo es nuestro Dios se enamora. Nuestro Dios se enamora. Precioso. Pues, hablando un poco de RC, del Reino de Cristo, porque tú lo conoces bien, no solo por esta herencia recibida que tiene mucho que ver con la hermandad y con lo que tú has recibido en casa del corazón de Jesús. Además, eres conciliario actualmente de FRC, de Familias por el Reino de Cristo, que lo conoces mucho. Cuéntanos un poco cómo surge esto, cómo esa necesidad de expandir el reino de Cristo, ¿no? Uno de las patas del trípode que has dicho, ¿no? Que es Cristo Rey. Entonces, este reino de Cristo en la tierra, ¿cómo surge la necesidad de llevarlo a los demás? Bueno, hay como el origen histórico de la peregrinación que empieza con unos jóvenes, precisamente aquí en Talavera, unos sacerdotes, no sé si ya lo han explicado en alguna otra de las sesiones que habéis hecho. Hay unos sacerdotes que son enviados por don Marcelo a evangelizar. Están liberados para ayudar a los jóvenes. Y estos jóvenes empiezan a peregrinar primero a Guadalupe, pero luego enseguida a Fátima, ¿no? Y de esas peregrinaciones a Fátima, pues va como enseguida, está como naciendo JRC, Reino de Cristo, con el padre Mendizábal, con el padre Iglesias, una serie de jesuitas, ¿no? Y entonces yo ya desde seminarista ya iba, yo recuerdo ir a encuentros de JRC con 15 años, que me acuerdo que, esto no sé si te voy a contar. Me acuerdo, sí, claro. Después de la cárcel, claro, recuerdo ir a JRC, que me sorprendió varias cosas. Por ejemplo, que un tío de la Yonki pues fue a dar testimonio y dijo, yo me convertí porque abrí la puerta del frigorífico y vi una luz, y todos como, sí, claro, abres la puerta del frigorífico y ves la luz, ¿no? Empiezan a tener niños y quieren de algún modo participar del bien de la peregrinación. Y entonces empiezan a surgir familias por el reino de Cristo, ¿no? Y hay que atenderlas. Entonces algunos sacerdotes ya no tienen que ir con jóvenes, tienen que ir con familias. A la que vengo aquí, empiezo a ir con familias y me doy cuenta del tesoro inmenso que es vivir, que es algo que yo había vivido de niño, pero como con otras familias, toda esta espiritualidad, ¿no? Yo lo había vivido en Escola Cordillas, unas poquitas familias que estaban en Pamplona, pero ahora de repente ves muchísimas familias, ¿no? Que están viviendo de este espíritu, que especialmente tiene el ofrecimiento de obras por la mañana, esa oración tan bonita, que espero que todos los jóvenes... Es del apostolado de la oración. Es del apostolado de la oración. Ofrecer toda tu vida, ¿no? Como has dicho. Eso es. Y luego una oración a la Virgen por la noche, es lo que nos une, ¿no? Y por eso une a cantidad de movimientos de grupos, ¿no? Desde Escola, peregrinos, ¿no? 100.000 grupos que hay en... Y cada vez más gente, porque de hecho, o sea, tú has dicho desde el principio tú fuiste, ¿no? A las peregrinaciones a Fátima, que se siguen dando. De hecho, esta próxima peregrinación de 2025 es la 34ª peregrinación a Fátima. Llevamos 34 peregrinaciones a Fátima continuadas. Bueno, salvo aquel año del COVID, que se hizo otra cosa aquí porque no pudimos ir hacia allá, en 2021. Pero, o sea, cada vez hay más gente. ¿Por qué esto es así? O sea, tú has hablado del corazón de Jesús, has hablado de Cristo Rey, y en el trípode ese no has mencionado a la Virgen. O sea, el corazón de María, ¿dónde entra en todo esto? ¿Por qué? Porque cada año, cada vez van más jóvenes a Fátima. O sea, ¿qué es lo que tiene Fátima? ¿Por qué tú crees que hay una sed real en los jóvenes de tener esa madre, como es la Virgen? A ver, estoy convencidísimo que no hay posibilidad de ser cristiano sin ser mariano. No contaba antes como mi fe también parte de un padre que reza ante la imagen de la Virgen del Pilar, ¿no? De unas romerías a la Virgen. La Virgen María es la que nos, medianera de todas las gracias, es la que nos lleva muy directamente a Jesús. Si yo tuviera que hablar de libros claves en mi vida, ¿no? Y que me encantaría que todos los jóvenes que nos están escuchando leyeran, a ver, el principal libro es la Palabra de Dios, sin duda. Después, el Catecismo de la Iglesia Católica. Tú tienes que buscar libros para tu librería. Primero, la Biblia. Segundo, Catecismo de la Iglesia Católica. Tercero, mi libro. Cómprate mi libro. ¿Cuál de ellos? No, porque no lo hemos dicho, ¿no? Pero tienes... Tercero, tienes como varios. Historia de un alma. Historia de un alma, Santa Teresita del Niño Jesús, que es todo un itinerario de su vida para terminar Ofrenda de Víctima al Amor Misericordioso, ¿vale? Otro libro clave en mi vida, además de Historia de un alma, el libro de los ejercicios espirituales. Si alguno no ha hecho ejercicios espirituales, que lo haga. Es todo un itinerario para terminar con el tomad, Señor, y recibid, una ofrenda de vida. Para conocer al corazón de Jesús, ¿no? Como has dicho tú, que con esa experiencia de los ejercicios espirituales, la oración es clave. Totalmente. Y tercero, muy importante, el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort. Todo un itinerario para terminar con la esclavitud mariana, con la entrega a la Virgen, ¿no? Que me parece muy importante
en ese aspecto del vasallaje, que nosotros somos vasallos ante Dios, ¿no? Pero también en esa intimidad con María, de hacerlo todo por María, con María, en María y para María, ¿no? Y dice San Luis María que la manera más rápida, más fácil, más directa de entrar en la intimidad con Dios, la consagración única y principal es la bautismal. Entonces, para renovar esa consagración bautismal, ¿no? Consagrarse a Cristo, lo más que te puedas unir a Él, pero es que el modo más directo de consagrarte a Cristo es consagrarte por medio de María, ¿no? ¿Y por qué Fátima? ¿Por qué vamos a Fátima y no a Lourdes o a Covadonga o cualquier otro santuario mariano? ¿Qué tiene el mensaje de Fátima como que entra mucho también en lo que nosotros queremos transmitir y lo que es RC, ¿no? Lo que es el reino de Cristo. Digamos que cualquier lugar mariano, Lourdes, yo recuerdo desde niño íbamos a Lourdes por la cercanía con Pamplona, Guadalupe tiene una fuerza evangelizadora tremenda, Guadalupe de México tiene, no estoy yo aquí que soy tu madre, pero cuando uno quiere buscar como la esencia del mensaje mariano, en Fátima hay tal contenido de la Virgen, aprobado por la Iglesia, porque claro, luego hay otras apariciones, otros lugares que dices, bueno, todavía no tiene una aprobación total del mensaje, pero aprobado por la Iglesia, explicado por el cardenal Ratzinger, delante de Juan Pablo II. Me acuerdo en el año 2000, que yo pude estar allí también presente, estaba la hermana Lucía, y empezaron a desgranar el mensaje. Es apasionante, o sea, lo que es entender lo mismo. Si hablábamos del corazón de Jesús, que su lugar es parelemonial, para hablar del corazón de María, su lugar es Fátima. Fátima es el parelemonial del corazón de la Virgen. Y entonces es lo mismo, a los niños, infancia espiritual. Mi corazón inmaculado triunfará, reino de Cristo. Y mi corazón tiene espinas, ¿no? Son las tres patas, pero del corazón de la Virgen. Entonces, claro, hay una profundidad en este lugar y luego hay una acción de la Virgen que se palpa cada vez que vamos. Yo de los grandes milagros que he visto en mi vida sacerdotal, y he visto muchos, muy bonitos, en la capeliña, en ese lugar, cuando los jóvenes entran, es que es impresionante. Cuando las familias entran, yo he visto gente con unos intentos de suicidio, con una inercia hacia la muerte, llegar allá y se acabó todo eso. Familias rotísimas, llegar allá, de hecho, frutos de ese encuentro con la Virgen allá, son retiros que están saliendo ahora matrimoniales, ¿no? ¿Ah, sí? Tiene que ver con que los fundadores fueron con el matrimonio roto una peregrinación a Fátima. Llegan allá y la Virgen les dice, oye, necesito curar vuestro matrimonio y que me ayudéis a curar los de otros. Entonces, todo eso es la fuerza que tiene la Virgen. Entonces, nuestro lugar es Fátima. O sea, nuestro corazón está en Fátima. Yo diría Fátima y parelemonial, pero es que la Virgen lo que hace al final es, mira el corazón del Hijo. Lo que te dice allá es, no le ofendáis más, ya está muy ofendido. Lo que te dicen allí los ángeles, ¿no? En esas revelaciones a los niños, oye, que los corazones de Jesús y de María están muy atentos a vuestras súplicas. Pues es como una síntesis para nuestro mundo. Y luego, un aspecto que también es muy importante, que es el aspecto profético. Allí, a los niños, que son profetas, se les revela lo que va a pasar con Rusia. Que hay gente que llega allá a Rusia, ellos ni sabían lo que era Rusia, pensaban que era una señora. Y dice, si no se consagra el mundo a mi inmaculado corazón, los errores de Rusia se extenderán por el mundo y habrá guerras y persecuciones. Es que terminan las apariciones en octubre del 17 y empieza la revolución bolchevique en Lenin, octubre en Rusia, con Lenin. Octubre del 17, el mismo mes. Lo ha advertido la Virgen a unos niños. No se le hizo caso a la Virgen. Los errores de Rusia, ahí empieza la primera manifestación del orgullo gay de la historia. Primeras legislaciones abortistas, divorcistas, primeras comunas. Todo eso empieza ahí. Y la Virgen lo sabe. Y empiezan guerras. Las guerras horrorosas que ha habido, ¿no? Pero es que esa ideología marxista es la que a través de Gramsci en Italia se mete en el seno de la familia. Y entonces empieza maridos contra mujeres. La ideología de género tiene que ver con lo que advirtió la Virgen en Fátima y no se le hizo caso. 1917. 1917. Y la Virgen ya advierte de todo. 100 años después, efectivamente. Y a Lucía le dijo, la batalla contra la familia, o sea, la última batalla de Satanás para su victoria es contra la familia. Y es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Es tremendo cuántas víctimas recogemos, con cuánta caridad hay que tratar a todas estas personas heridas de ideología de género, con cuánto cariño tenemos que acoger a todos. Y eso es el corazón de Jesús. Y la Virgen como madre. Y la Virgen como madre. Y a la vez como reina tiene que corregir. Esto no te hace bien, ¿no? Porque la verdad y la caridad tienen que estar unidas. No podemos separarlo, ¿no? Entonces me parece apasionante Fátima por el resumen tan precioso de todo el contenido de nuestra fe. Y es verdad que también es alucinante que en un sitio donde hay tanta presencia de la Virgen, porque sí, la Virgen se apareció en 1917, pero
hay una presencia de la Virgen allí, cualquiera que haya ido pues lo siente. Y en todos los santuarios marianos como que se siente esa presencia y hay conversiones y hay como la gente recupera la fe en estos sitios, son como sitios de fe, ¿no? Hace poco estuviste en Medjugorje, ¿verdad? Unos meses, ya casi un año, sí. Casi un año. Estuviste en Medjugorje que, bueno, todavía no ha sido aprobado como tal por la Iglesia, ¿verdad? Pero cuéntanos cómo fue tu experiencia, cómo ayudan estas apariciones como Fátima, como Lourdes, al crecimiento de la fe y sobre todo si estos mensajes, que siendo como tan potentes a veces, estamos obligados de alguna forma a creer lo que son las apariciones de la Virgen o los mensajes que la Virgen haya dicho. A ver, es que me haces muchas preguntas a la vez y yo contesto así. Pero, Cuando estuve en Medjugorje, yo no había el documento que ha salido últimamente, ¿vale? Hablo de esa experiencia mía. Para mí lo que fue muy impresionante fue la adoración eucarística. No me acuerdo qué aniversario era de Medjugorje, no me acuerdo muy bien. Había igual, no sé, 50.000 personas en una explanada y yo estaba delante de rodillas adorando al Señor y pensé, de verdad, que pensé que se habían ido todos. O sea, yo digo, pues la gente se marchará y han expuesto el Santísimo y se habrán marchado. Un silencio pero de adoración profunda. Y de recogimiento. Y de recogimiento. Y cuando ya llevaba pues como media hora rezando, de repente dije, pues me voy a sentar. Al irme a sentar me vuelvo, estaban las 50.000 personas ahí, niños, no se oían nada. Familias, abuelos, niños, nada. O sea, una fuerza de la adoración que pensé, aquí está Dios actuando, ¿no? A ver, solo por las predicaciones, por las misas, por los rosarios, por las procesiones, por las confesiones. Me puse a confesar italianos, me puse a confesar españoles, me puse a confesar, pero precioso. ¿Hablas italiano? Pues hablo lo que quieras. Una vez confesé a un chino en inglés y el chino sabía menos inglés que yo. Jolín. Entonces lo que hice fue pintar 2 tablas de la ley de Dios de Moisés, 1, 2, 3, y iba haciendo así. Y ya nos entendimos más o menos como pude, ¿no? Pero bueno, hay que intentar saber mejor idiomas, pero bueno. El caso es que sí, fue precioso, precioso. Me quedé muy, muy, muy contento de la experiencia, ¿no? Pero claro, los mensajes de la Virgen, ¿no? Pues, entonces ahora ha salido un documento maravilloso, me parece, finísimo, aprobando la experiencia espiritual de la peregrinación a la Reina de la Paz. Y diciendo que no se mete a juzgar en los mensajes. Presuntos mensajes, presuntos videntes, los comenta y dice, te llevan a lo esencial de la vida cristiana y por eso esta experiencia es muy buena. No aconsejamos decir la Virgen ha dicho, sino, bueno, pues el contenido que se está transmitiendo es esto. Vemos en algunos mensajes que hay errores en la transmisión, por ejemplo, uno que dice, mi hijo que es uno y trino, puesto en labios de la Virgen. A ver, el hijo no es uno y trino. Dios es uno y trino, pero el hijo es la segunda persona de la Trinidad. Pero lo salva también, porque en el modo de la revelación de Dios puede haber fallo humano, puede que no hayas entendido bien, puede que al traducirlo te equivoques en algo, pero a la vez como que la experiencia espiritual de Medjugorje es buena, es válida y por eso se anima a hacer peregrinaciones, ¿no? O sea, la Iglesia que es madre sabe afinar muy bien, ¿no? Pero sin embargo en Paredemonial hay encíclicas después que cogen ese magisterio y en Fátima tenemos las palabras de los papas que han ido, ¿no? Las alusiones a los mensajes. Entonces ya tiene una elevación mayor el contenido. Así como estas otras no está aprobado como el contenido, las palabras exactas, aunque sí la idea general, ¿no? La llamada a la conversión, porque es la fe de la Iglesia. En estos otros lugares sí que las palabras, incluso este es mi corazón que tanto ha amado a los hombres de Paredemonial, ¿no? O mi corazón inmaculado triunfará, han sido recogidas en el magisterio ordinario de la Iglesia y por eso tiene una fuerza mayor. Aún así, insisto en que lo esencial de la revelación es la palabra de Dios y está todo contenido en la palabra de Dios, en la Biblia. Valentín, que es biblista, seguramente os hablaría de esto. O sea, una revelación lo que tiene que hacer es llevarte a la palabra de Dios. Y todo lo que Dios tiene que decir está contenido en la palabra de Dios. Por eso nosotros no andamos buscando la última aparición. Ya está dicho todo, ¿no? Igual que tenemos a Jesús en la Eucaristía, tenemos la revelación en la palabra de Dios y en el magisterio de la Iglesia que la explica, ¿no? Y entonces por eso nosotros, ya digo, no estamos, ay, pues que se aprobará o no se aprobará, bueno, pues me ayuda esto, ¿no? Claro, me ayuda a la fe, pero no es dogma como tal. No es dogma y no es como lo esencial, ¿no? Claro. Si un cristiano dijera yo no creo en Medjugorje, no atentaría contra nada. Ahora, si dijera ahora mismo, después de ese último documento, peregrinar a Medjugorje es malo, sí atentaría contra el magisterio ordinario de la Iglesia porque el Papa ha dicho que es una experiencia espiritual buena. Entonces, en principio, nosotros tenemos esa actitud de apertura a todo.
Pero, insisto, Fátima es el parelemonial de la Virgen. Y Fátima está aprobada y en ese sentido me parece que para nosotros es un tesoro inmenso y yo animo a todo el mundo a poder acudir a esta peregrinación, tanto de jóvenes como de familias, como de adultos, como de, ¿cómo se llaman? Los solteros, ¿no son solteros? ¿Cómo se llaman esto? Bueno, A ver, está FRC, JURC, ARC, adultos. Adultos por el Reino de Cristo, eso que no me salía la palabra, Adultos por el Reino de Cristo, familias A, familias B, hay familias más mayores, familias más jóvenes y bueno, pues eso, que hay de todo. Y juveniles, los niños, ¿no? También, y adolescentes que vienen también, ¿no? Con las familias. Estamos abiertos aquí a todo el mundo, a todas las edades. Muy bien, pues ya para terminar, nos gustaría que nos contaras un poco, porque has hablado de consagración, ¿no? Ha salido mucho en la conversación la palabra consagración. Y es que nosotros con RC, FRC y JRC vamos todos los años al Cerro de los Ángeles, en junio, a hacer una vigilia por el corazón de Jesús. ¿Qué es consagrar un país, una ciudad, una casa o una persona? ¿Qué es consagrarse al corazón de Jesús? Consagrarse es como volver a darse al Señor. Nosotros ya estamos consagrados, somos de Dios, ¿no? Primero porque es nuestro creador. El mundo entero, las naciones, o sea, los que se creen paganos también son de Dios. O sea, todo es de Dios, ¿no? El mundo entero es de Dios. Pero nuestro mundo, protervo, diabólico, influido por esta ideología que tenemos, ¿no? Lleva a pensar que no, que Dios es cada uno. Tú te concentras en tu yo y tú te salvas y autoayuda y todos estos rollos, ¿no? No, todos pertenecemos a Dios. Lo que pasa es que se nos olvida. En el bautismo hay una entrega a Dios potentísima. Cada uno pertenece a Dios por ser creador. Pero encima, en el bautismo, Cristo Redentor, de su costado abierto, lava a este niño del pecado original, lo hace suyo. Y esta es la consagración principal. A partir de ahí, como cometemos pecados, tenemos que volver a consagrarnos, ¿no? He faltado al Señor, quiero volver a consagrarme, ¿no? Quiero volver a darme. Esa consagración tiene que ser a Dios, tiene que ser a Cristo, que es el Hijo eterno de Dios, ¿no? Pero esto no es solo individual. O sea, uno tiene que darse a Dios con todo lo que es. Hay una herejía terrible hoy en día que incluso en ambientes católicos parece que queda bien decir que somos liberales. Pues no somos liberales. Nosotros somos partidarios de la libertad, pero el liberalismo justo es una herejía condenada por la Iglesia que lo que viene a decir es que hay una especie de autonomía en que el hombre puede tener sus ámbitos que no dependen de Dios. Pues no, todo depende de Dios, ¿no? Y la vida privada y la vida pública, y la vida de una familia y la vida de una sociedad depende de Dios. Por eso, lo perfecto sería que los individuos, las familias, las empresas, las fábricas, los trabajos, los colegios, las naciones, los continentes, se consagran a Dios, porque le pertenecen. Y entonces hacer consagraciones como la de nuestra patria, ¿no? En 1917, 19, creo que no me acuerdo si es 17 o 19, que se entregó, que el rey, ¿no? con toda la autoridad que tenía y también con todos los obispos, consagra España al corazón de Jesús, y lo renovamos en el 19 volvemos a hacer esa renovación, y nosotros vamos cada año a decirle, queremos que España sea tuya. Al Cerro de los Ángeles. Al Cerro de los Ángeles, donde se puso en el corazón de España, geográfico, se puso esa imagen del corazón de Jesús, que es preciosa, ¿no? Que luego la fusilaron, es martirial de algún modo, en la guerra, en la persecución religiosa de los años 30, en el 36, la fusilaron, ahí están las carmelitas, como memoria viva de todo esto, ¿no? Y luego se volvió a construir cuando se renueva la consagración, ¿no? Pero algunos dicen, no, esto es de ideología de no sé qué. No, mire, estamos hablando de Santa Margarita María de Alacoque, estamos hablando del Evangelio, el corazón traspasado del Señor. Y nosotros queremos ser de Cristo, individualmente y socialmente. Hoy en día, nuestra patria España ha apostatado de Cristo. Pero nosotros, españoles, queremos que España sea de Cristo. Y por eso seguimos yendo allí, al corazón de nuestra patria, a decirle, Señor, tú dijiste a través del Bernardo de Hoyos, del beato Bernardo de Hoyos, reinar en España y con más veneración que en otras partes. Cumple tu promesa. Nosotros ya no podemos. O sea, la hemos liado, hemos metido la pata, nos hemos metido en ideologías, en partidos, en políticas, que todo va escorado hacia la pérdida de la fe. Pero tú has prometido que reinarás y nosotros lo esperamos de ti. Cumple tu promesa. Nos volvemos a consagrar en la medida que somos españoles, ¿no? En la medida en que somos creyentes, en que te queremos que nuestra patria sea tuya. Pero antes, tú tienes que adelantar su reino, porque Él quiere reinar en todos los órdenes, pero tienes que adelantarlo en tu corazón, que no haya ni un ámbito de tu corazón, Isa Montejo, ningún ámbito de tu corazón que no esté consagrado al corazón de Jesús, ningún ámbito de nuestro grupo apostólico, ningún ámbito de nuestras familias, ningún ámbito de nuestra empresa, de nuestro trabajo, de nuestra ciudad, que por cierto hicimos la consagración de toda la verdad al corazón de Jesús, Sí. que somos el monumento. Queremos que nuestra ciudad, queremos que el mundo entero sea de Cristo. ¿Y Claro. cómo se consagra una casa al corazón de Jesús? Porque a lo mejor nos está escuchando y viendo a alguien que dice, pues yo quiero
que mi casa esté consagrada al corazón de Jesús, pero ¿qué tengo que hacer? Gracias por esta pregunta. A ver, si hay alguien que no tiene consagrada su casa al corazón de Jesús, que llame a un sacerdote, que le diga, ¿puede usted consagrar la casa al corazón de Jesús? Si no sabe cómo hacerlo, que pregunte en la página web que pondrá abajo, ahora no sé dónde, En los comentarios en los también. comentarios, ¿no? Que pregunte y le informamos a ese sacerdote cómo se hace. Es muy sencillo. Llega el sacerdote a la casa para bendecir la casa, pero también para preparar con ellos lo que es esta entrega, que es que la familia entera se consagre. Hay que poner una imagen, porque el Señor dijo, bendeciré los lugares, bendeciré las casas donde la imagen de mi corazón sea expuesta y honrada. Una imagen del corazón de Jesús, sea un cuadro o sea un busto del corazón de Jesús, una imagen, pero hay que ponerla, y dice la promesa, expuesta y honrada. Hay que honrarla. Ponerle papelitos, ponerle post-it por detrás, ponerle cartitas, ponerle velas, ponerle flores, lo que sea, pero honrarla. Y el Señor empieza a obrar. En estos 26 años de cura he visto muchos milagros fruto de poner la imagen, llamar al sacerdote que presencia esa consagración y bendecir esa casa. Así que invito a todo el mundo, por favor, que nadie se vaya sin... Bueno, que nadie se vaya, que en cuanto alguien termine de ver esto, pues busque un sacerdote y consagre su familia y su casa al corazón de Jesús y verá cómo cumple su promesa. Igualmente la consagración personal, ¿no? Yo me acuerdo, o sea, yo estoy consagrada al corazón de Jesús y también a la Virgen. Y claro, yo al principio, claro, o sea, tú cuando vas por la vida y dices que estoy consagrado, ¿no? Y hay veces que voy pues con la medalla, claro, efectivamente, yo hay veces que voy con la medalla por fuera, ¿no? Y dice, ¡ay, qué bonita medalla! Y dice, sí, es de consagración. Y claro, en su cabeza aparece la palabra monja, ¿no? Monja, ya está, eso es a lo que suena, ¿no? Pero bueno, yo cuando me consagré a la Virgen, ¿no? Que fue la primera consagración que hice, claro, o sea, dice, ¿a quién le estoy vendiendo mi alma? Esa es como la primera pregunta. No es así, ¿no? Pero cuéntanos un poco, o sea, explícanos cómo si consagrar tu casa al corazón de Jesús, una ciudad, tiene ese efecto, pues consagrarse uno mismo, ¿qué implica? Pues es efectivamente entregarle no solo el alma, entregarle el cuerpo, entregarle el entendimiento, la voluntad, mis ojos, mis oídos, mi lengua, darle todo al Señor, que en realidad es al que le pertenece. No nos olvidemos de eso, ¿no? O sea, cuando nosotros de pequeñitos, los papás nos daban una monedita, ¿no? Para echarla en el cestillo de la misa, por cierto, es una gran idea eso, ¿eh? De vez en cuando hay que echar un poquito. Sí, y si quieres construir una Sobre todo si plaza gigante, estudiar la parroquia. Bueno, pues también. entonces, tu papá te da la monedita y tú, que no has ganado esa monedita, la echas al cestillo, ¿no? Es verdad que tiene su mérito, porque tú puedes decir, pum, me la echo al bolsillo y luego me compro una chuchería, ¿no? Tiene su mérito. Pero tampoco puedes estar tan, bueno, sobre una moneda, no la has ganado tú, ¿no? Pues es un poco igual, ¿eh? O sea, la vida te la ha dado Cristo, la inteligencia te la da Dios, ¿no? La voluntad te la da Dios, te la da para su gloria, se la ha robado, devuélvesela. Hay una anécdota que me encanta de un chavalico de aquí de uno de los pueblos que le prepararon una cesta para el ofertorio con unos chorizos y tal. Entonces el niño iba por el centro del pasillo y iban las familias empujándole porque se quedaba parado. Le iban empujando y se quedaba parado. Y ya cuando llega a mitad de esto, suelta la cesta, coge un chorizo y sale corriendo. Bueno, pues eso es lo que hacemos en realidad. Esa cesta es para ser ofrecida. Tu vida es para darse a Dios. Y si la estás quitando, devuélvesela. Entonces lo que te hace es donarte a Él. Por parte tuya, darle lo que le debes. Y por parte de Dios, hay un montón de promesas a los que se consagran a Él. Por ejemplo, ablandaré los corazones más endurecidos. O sea, les haré apóstoles de mi corazón a los que se unan a mí y ablandará los corazones más endurecidos. Pondré paz en sus familias, bendeciré sus empresas. Por supuesto, los que hagan los primeros viernes tendrán la salvación final. 9 primeros viernes de mes. No da tiempo, pero yo he visto auténticos milagros. Gente que había apostatado y que decía, apalearé un cura como me lo traigas, y habían hecho con 15 años los 9 primeros viernes de mes. Y llegar allá antes de morir, ir derretirse, confesarse, recibir todos los sacramentos, pedir perdón a toda la familia, reconciliarse con todos los hijos e irse derechos al cielo. O sea que Dios cumple sus promesas, las promesas del corazón de Jesús, leedlas, que es una maravilla, ¿no? Y entonces, claro, por tu parte, ¿qué haces? Simplemente devolverle lo que es suyo. Señor, yo no quiero usar ya mi cuerpo para la impureza, mi entendimiento para el error, mis manos las quiero usar para la caridad, no para la violencia. Le estás dando a Jesús tu vida, ¿no? Pero es que Él, a cambio, lo que hace es darte todo lo que Él es y tiene. Es muy generoso. Te da la alegría, te da el gozo, te da la paz, te da los frutos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, ¿no? Te lo da todo para que tú luego puedas vivir gozoso en esta vida, anticipando el cielo por la caridad y después la vida eterna. Entonces merece mucho la pena, claro. Pues muchas gracias, Santi. Quedan todavía un par de preguntas
Bueno, hay una pregunta que estamos haciendo en estos podcasts, que es hacer una pregunta al siguiente que va a ser entrevistado. Y el anterior entrevistado fue Mario Arroyo y te quiere lanzar una pregunta que es, ¿qué es más difícil? O sea, es una pregunta un poco complicada, ¿eh? ¿Qué es más difícil? O sea, tú que corres en los Sanfermines, corriste en los Sanfermines siendo de Pamplona, ¿qué es más difícil? ¿Que te persiga un toro o ser tentado por el diablo? Esa era su pregunta. Bueno, a ver, efectivamente corrí los encierros antes de irme al seminario, luego me lo prohibieron, hay que estar un poco loco, la verdad, pero tiene adrenalina y pasión, ¿vale? Que te persiga un toro tiene su complejidad en Pamplona, en los Sanfermines, porque hay unos que se llaman los divinos, que se quieren poner delante del toro y van ¡pam! Pegando codazos. Entonces lo que más peligro tiene no es tanto el toro como el codazo que te pueden meter, porque hay aglomeración, ¿no? Lo filtran los encierros, la policía va pasando para ver si hay algún borracho, los van sacando, ¿no? Bueno, entonces ponerse a correr delante del toro y que te persiga tiene su complejidad y es muy divertido, ¿vale? A ver, bueno, es un poco peligroso y cada uno que lo baile con sus madres, sobre todo, y con su director espiritual, en principio, mejor no. Pero es apasionante, ¿vale? Es difícil. Y en ese sentido es más fácil que te tiente el demonio, que te tiente el demonio. Entonces, a la dificultad, pues, quiere decir que está como dada la vuelta a la pregunta, ¿no? Sí, Pero es más fácil que te persiga y que te tiente el demonio, porque esto es algo habitual, cotidiano, que te pille un toro para empezar, porque tienes que ir a correr a San Fermines, tienes que conseguir meterte delante del toro y todas estas cosas. claro. O sea que es más difícil escapar de la tentación que escapar del toro, ¿no? Exactamente. Es más difícil porque es más fácil caer en que te coja la cornada de Satanás, porque esto es habitual diario, que te coja un toro. Así es. Y quieres lanzarle, o sea, ¿qué pregunta le quieres lanzar al próximo que será entrevistado, que es una sorpresa? Pues, ¿cómo se enamoró de Jesucristo, por ejemplo? ¿Vale? Muy bien. ¿Quieres decirle por última vez algo a los jóvenes que nos están escuchando? Pues sí, Corazón de Jesús. me encantaría deciros que Jesucristo te ama con locura, que Él ha dado la vida por ti, que Él tiene un amor apasionado por ti y pide una respuesta de amor, que tu amor por Él no sea como frío, tibio, indiferente, un culto vacío, sino un amor apasionado, y que para eso, que puedas conocer esta espiritualidad preciosa de RC, que tu vida esté afianzada en esas tres patas, la infancia espiritual, ser como un niño desproblematizado, el amor de intimidad con el corazón de Jesús y querer extender su reino, que el mundo entero le conozca, que un día será así, lo esperamos de verdad, y tú tienes que ser apóstol de eso, pues, y todo esto con María, por María y para María. Que Dios os bendiga. Adiós. Muy bien, gracias Santi, pues gracias por tu tiempo y Estoy encantado. por esta entrevista y por hablarnos del corazón de Jesús con tanta pasión, porque es algo que se lleva por dentro y que se siente mucho. Y a vosotros pues ya sabéis que podéis seguir al Padre Santi, que no lo hemos dicho, pero tienes, bueno, en el canal de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Talavera, pues subes todos los días el Evangelio del día. Bueno, tú no subes, pero te suben, ¿no? Con el hashtag Padre Santi. Pues sube un minuto del Evangelio del día y también tiene colgadas otras charlas de nueva evangelización, porque eres director del secretariado de nueva evangelización también, que no hemos dicho, y sobre adoración nocturna tienes muchas cosas colgadas y también en Radio María, donde colaboras. Así que ya sabéis y nada, pues nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.